Hoy les queremos compartir lo que fue nuestra vivencia en el hostal Limitless en el centro del Cairo. Acompáñenos. Happy birthday to you. Esta es la calle de nuestro hostal. Es una súper buena ubicación para los viajeros porque está en el pleno centro. Good chef master. No voy a bajar un buen. Estas son las habitaciones del hostal. Esta de acá es el cuarto de los niños. No de los niños. Él es de los niños, es nuestro amigo Alex es de Rusia. Hola a todos. I was like, this is like, it's a problem. Es el cuarto de las niñas. En teoría estos dos son cuarto de hombres. Pero hoy, como hay hombres, mujeres y familia, a nosotros nos mandaron al de hasta allá. Las agarramos un poquito en momentos sin... No, ok. Fuera de aquí. Vámonos. Aquí muy ordenadas, estas muchachitas. Y ahora les mostraremos nuestro cuarto. ¿Y tú qué di? ¿Te vas a bañar? Sí, como dicen los españoles, me voy a dar una ducha. Porque bañarse es en la piscina. Así dicen los españoles. Les vamos a platicar cómo funcionan las políticas en este tipo de hostales y bueno, es lo que hemos encontrado nosotros ya en varios países musulmanes que hemos tenido la oportunidad de conocer. Y si tú eres extranjero y llegas aquí como pareja, no te piden ningún tipo de certificado de matrimonio. Pero por ejemplo, en este caso, estando en Egipto, si eres egipcio y te quieres venir aquí a hospedar como pareja, necesitas presentar tu certificado de matrimonio. Si no, no te dejan hospedarte aquí. Y la policía puede venir y hacer revisiones de vez en cuando. Y por ejemplo, si sorprenden que hay una pareja de personas de aquí de Egipto que no tienen su certificado de matrimonio, puede ser hasta te pueden clausurar el Motivo hogar. de clausura. Motivo de clausura. Entonces, por eso los hombres se quedan con los hombres, las mujeres se quedan con las mujeres y única y exclusivamente si hay parejas casadas con certificado de matrimonio pueden entrar a una habitación, si no, no hay manera. Lo padre de los hostales es que conoces a muchísima gente. Durante nuestra estancia hemos conocido a personas de Rusia, Dinamarca, Sudán, Dubái, China, Rusia, obviamente dijiste, nosotros de México mexicanos. y por supuesto todos nos podemos comunicar en inglés. Y la mayoría en las mañanas se van a hacer sus tours o sus actividades y en la tarde nos juntamos aquí, ya convivimos en un lugar que está allá, que es el comedor y el lugar de reunión. Y es lo máximo porque podemos jugar juegos de mesa, ver pelis, cenar echar juntos, unos compartir. drincitos. Y le hemos pasado bomba y hemos hecho una súper buena amistad con toda esta gente. ¿Qué? I accept. Vamos, ya no me van a poner a mirar como cuatro. Right hand you can choose. We need to make the best of it. Aquí la cosa es limitless. Uno, dos, tres. Pero sin flash, que eso mata. Debe de haber un nuevo 8 de media hora. Limitless. Hola, estamos haciendo una pasta a la boloñesa porque hoy quedamos de cenar con todo el grupo
tiempo y compartir. Cada quien va a hacer un platillo y vamos a cenar en el comedor. Así es que me tengo que apurar porque ya es bien tarde. Así que hoy va a ser hora de compartir. A ver, y les voy a enseñar ahora los invitados que tenemos por aquí. Hey! Dinner is almost ready, guys. Bienvenidos a nosotros. OMG, estamos los tíos. OMG, I know what it is. It's on my phone. OMG. Wonderful. Yes, thank you. Amazing, amazing, so cool. Wait, what did you focus those views? That's how you know that. Because it was like a mention about like Chinese population going down and a lot of, like our government, it was like your like American government. How did you know that? Your focus is on views? En este lugar conocimos a dos chavas musulmanas, buenísima onda, profesionistas que se vinieron a vivir de otra ciudad, aquí al Cairo, porque aquí es la capital y puedes tener muchísimo mejores oportunidades de negocio y un estilo de vida diferente. Entonces son chavas que tienen ganas de prosperar y bueno, hicimos súper buena relación con ellas. A veces yo me iba a comer y a los restaurantes aquí cercanos, cocinábamos juntas y durante todo este tiempo nos estuvimos contando nuestra vida entera. Entonces bueno, nos empezaron a contar que para ellas es bien difícil tener un novio aquí, que porque en su caso, como aquí se usa en su sociedad, es que los hombres tienen que tener una situación económica bastante buena, un trabajo estable y tienen que tener un departamento completamente amueblado. Tienen que con las estar condiciones perfectamente armados. Sí, aquí para empezar a salir con una chava, pues tienes de entrada que ir como en un plan más en serio. Entonces lo primero es que tienes que ir a hablar con los papás, presentarte. Y para ir tú a presentar con los papás, pues lo primero es que tienes que tener una situación económica pues bastante estable, tener un trabajo, tener un departamento ya armado, listo para poder ofrecer. Y si tú no tienes las condiciones, ni siquiera tienes la confianza de acercarte a una chava porque pues, tú sabes que ese es el protocolo que se tiene que seguir. Entonces, pues lo primero es que te presentes como una persona solvente y que pues estás listo para entablar una relación con una mujer. Y claro que si el papá ya autoriza y te da luz verde y puedes empezar a salir con su hija, entonces pues ya como chavos puedes empezar a entablar una relación y siempre sabiendo que desde el principio pues tú vas en lo más formal posible. Si luego no funciona pues ya es otra cosa, ¿no? Pero desde el principio pues se le da esta formalidad. Y una de las cosas que pues sí te pide la religión musulmana es que los dos lleguen vírgenes al matrimonio. Sí, es indispensable y aparte es un requerimiento del Islam, es por parte de su religión. Para las mujeres, pues obviamente es muy fácil darse cuenta si llegaron vírgenes al matrimonio o no, pero para los hombres, pues uno puede no darse cuenta, aunque ellos hayan tenido que ver con algunas cosas extranjeras. Y conocimos a algunos chavos que nos contaron que habían tenido que ver con algunas extranjeras. Entonces, pues es complicado para las dos partes. De por sí cuesta trabajo encontrarse a su media naranja y luego con tantos requerimientos está cañón, ¿no? Entonces por eso nos decían estas chavas que pues que hoy en día les está costando trabajo encontrar como a su match perfecto, porque pues por un lado tienen todas estas reglas que provienen pues de su cultura, pero por otro lado tienen toda la apertura y las redes sociales y todas estas pues nuevas aplicaciones que hay para encontrar, para salir con gente. Entonces pues están viviendo en un momento una transición como muy fuerte. Claro, porque por un lado tienen que seguir todas sus tradiciones, pero por otro lado están viendo todo lo que sucede en el mundo y entonces también quieren probar un cachito de eso, pero pues no quieren dejar de lado sus tradiciones. Entonces pues es una transición muy interesante. Vale, todo. Yummy. Yummy. Yeah. Me tocó cocinar. Estoy haciendo los huevos ahora sí como al gusto.
porque no todos querían a la mexicana, entonces a cada quien le estoy haciendo el suyo como lo pidió. ¿Estos son para Ro? Estos son para Rodri, que los pidió estrellados. Sí, esos son Y a la esos son para la mexicana. mexicana, para los que sí queremos, y falta el de Jero, que es sin nada. Hoy estamos preparando unas lentejas y vean el color, son anaranjadas. ¿Habían visto esto antes? Ya no. Oye, Rodri le tocó pelar los pepinos. les vamos a contar sobre la propuesta que nos hicieron estas dos chavas. Imagínense, estaba yo cocinando ahí de lo más casual y de repente me empiezan a decir: oye Tania, estuvimos pensando que nos encanta su familia, que los niños son adorables, que nos encanta su estilo de vida viajando. Entonces te queríamos preguntar, así derecha a la flecha, sin rodeos, si no tendrías ningún inconveniente en que fuéramos la segunda y la tercera esposa de Lalo. Todos podemos compartir como una misma familia. Obviamente nosotros compartimos el tiempo con Lalo y tú serías como una hermana para nosotros. Podríamos convivir así forever and ever. Y nosotros actuaríamos como las tías cuidando a los niños, que pues los adoramos y nos encanta estar con ustedes. Entonces nos quisiéramos sumar a su familia. Entonces fue una cosa de lo más loca, que en el momento yo me quedé pensando y dije: auxilio, doctor, ¿y ahora qué hago? Entonces de verdad que me dio risa y dije: esto está de lo más simpático. No sé si me hubieran preguntado en otra época de mi vida, les hubiera dado un catorrazo. Pero ahora, de la manera en la que me lo pidieron, nunca me sentí amenazada ni me sentí mal. Ni celosa. No, lo único que pasó por mi cabeza es el de, no, nunca lo había yo considerado, lo de la segunda y la tercera esposa, porque en nuestro país pues simplemente es ilegal y Lalo y yo no teníamos considerada esa opción. Nuestra familia hoy en día funciona muy bien así, con este organigrama de papá, mamá, hijitos. Entonces, muy educadamente les dije que muchas gracias por la oferta, que la verdad que me parecía muy lindo de su parte, pero que no, que para nada, ¿no? Y en ese momento llegó Lalo a la cocina y le digo: oye, ¿cómo ves que me acaban de proponer que si quieres estas dos esposas nuevas? Que si quieres tener 3 esposas de un jalón, ¿qué te parece? Entonces tú cuenta qué pasó por tu cabeza. No, bueno, de entrada pues solté la carcajada y dije: órale, qué buena propuesta. Yo por un lado dije, pues qué halagado, ¿no? Que dos chavitas, ¿no? Quieran ahora formar parte de nuestra familia y pues que se quieran casar conmigo. Pero dije: híjole, si ahorita con una, ¿no? Tiene uno que estar mediando. Me tardé 30 años en encontrar aquí a mi media naranja, como para que de repente en unos días ya tenga de un jalón a otras 2. Entonces dije: no, qué complicado. No estoy listo para eso en este momento. Así que les dije: pues muchísimas gracias, qué lindas por pensar en nosotros, pero pues no. Pero en este momento me quedo con mi Tania nada más. Y estuvo buenísimo, porque después le preguntamos a los niños: oigan, a ver, ¿qué piensan sobre esto? Nos acaban de proponer que si nos importaría que Lalo fuera el esposo de estas 2 chavas y que se unían a nuestro viaje, ¿qué les parecería? Y todos nos decían: no, bueno, no, para nada, ni se les ocurra, papá, ni se te ocurra. Bueno, estábamos atacados de la risa y fue una gran situación y algo completamente diferente. Y darnos cuenta que es cuestión cultural. O sea, para ellos aquí es lo más normal. O sea, nosotros eso, en nuestra cultura, pues es algo totalmente incluso ilegal. Pero para aquí, pues para ellas es lo normal. O sea, tú puedes llegar a un lugar casado con tu mujer y que haya mujeres y que esas mujeres te sigan viendo a ti como un prospecto de matrimonio, porque las puedes tomar como segundas, terceras o hasta 4 esposas están permitidas por la ley. Entonces para ellas pues no es nada raro, nada extraño. Y algo que me pareció increíble es que todo esto se maneja así con honestidad. A la primera persona que le preguntan es a la mujer es la que autoriza.
Claro. si le acomoda o no le acomoda, y si no le acomoda, respetan completamente y ni siquiera están ahí tratando de ligarse a Lalo ni por Nada. atrás, ni Fue mucho directamente menos. con Tania y fue a preguntarle a Tania y todo a través de ella. A mí nunca me fueron ni a tirar la onda, ni a hacer ojitos, ni a hacer wiri wiri. O sea, conmigo siempre se comportaron totalmente respetuosas, pero pues lo No, que y nos... una vez que dijimos que no, otra vez las cosas volvieron a Nada, formarse como claro. desde el principio, respetuosas, amigas, y se acabó. Claro, entonces, pues lo que nos encanta de todo esto, incluso del Islam, es la transparencia con la que se hacen las cosas, porque es el de, ¿quieres tener otra mujer? Y nos lo han dicho, incluso en Almariz me preguntaban que si quería tener alguna mujer de ahí, pues que podía, o sea, que me podían ayudar a conseguir otra esposa, ¿no? ¿Quieres 2 o 3 esposas más? O sea, para ellos es normal y dicen, si tú como hombre tienes la necesidad, el gusto, las ganas de tener más mujeres, se vale, pero no andas a las escondidas, ni le andas jugando al amante, ni le andas jugando al héroe. O sea, lo haces todo de manera transparente, te casas ante la sociedad, se celebra una boda donde todo el mundo va y todo el mundo queda contento, porque la primera que tiene que estar contenta es la mujer. No, y gracias a que llevamos viviendo aquí un buen rato, pudimos los dos comprender el entorno y no tomarnos eso personal y sentirme yo ofendida o que fuera una falta de respeto. Así es que nos pareció una súper buena experiencia lo que vivimos aquí y queríamos platicarlo con ustedes. Ustedes, por favor, cuéntenos en los comentarios qué hubieran hecho en nuestro lugar. Comenten, ¿qué hacen si llegan y te dicen que van a hacer otras 2 esposas nuevas para ti? ¿Tú qué hubieras hecho? Comenten, mujeres, comenten. Pues aquí termina este video, les damos las gracias por estar aquí. No olviden suscribirse y Darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.